¿Qué opinan los profetas de Israel sobre la ley divina que proclamó Moisés en el desierto de Sinaí? ¿Qué podemos aprender del profeta Miqueas sobre eso? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Poco después de cuando Oseas escribió sobre el amor de padre que siente Dios por Israel, Miqueas profetizaba para un público en Jerusalén y Judá al sur, aunque sin olvidarse del reino de Israel también. Al igual que su contemporáneo Isaías, Miqueas sostuvo que los pecados de la dinastía reinante en Jerusalén iban a requerir un castigo ejemplar de parte de Dios. Se avecinaba una crisis de tal magnitud que Jerusalén se vería obligada a poner en orden su vida espiritual. Iba a tener que volver a Dios con corazón puro, buscando su perdón y salvación. A la postre, entonces, se prometían días de una gloria sin igual, días de bendición y bienestar. Leamos ahora estos dos capítulos del libro del profeta Miqueas, observando especialmente todo aquello que parezca guardar relación con nuestro tema de esta sección de las presentaciones, es decir, la ley del Señor. Sucederá que en los días finales será establecido el monte de la casa del Señor como la más descollante de las montañas, elevada por encima de todas las alturas, y fluirán hacia ella las naciones. Entonces se movilizarán muchos países diciendo: venid, subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y andemos por sus sendas, por cuanto desde Sión saldrá instrucción y palabra del Señor desde Jerusalén, y juzgará entre muchas naciones y dictará sentencia para países poderosos hasta lejos. Entonces triturarán espadas para hacer rejas de arado y lanzas para hacer podaderas. Ya no levantará un país contra el otro espada, ni aprenderán más el arte de la guerra, sino que se sentará cada cual a la sombra de su parra y de su higuera, sin conocer el miedo, por cuanto ha hablado la boca del Señor de las tropas. Porque cada pueblo se guía por el nombre de su Dios, pero nosotros nos guiamos por el nombre del Señor, que será nuestro Dios en todo lugar y en todo tiempo. En ese día, anuncio del Señor, reuniré a la paticoja y juntaré a la desterrada a la que maltraté, y estableceré la paticoja para que permanezca, y de la que está lejos haré un país fuerte. Porque desde ahora reina el Señor sobre ellos hasta todo el universo, desde el monte Sión. Y tú, torre del rebaño, cima de la hija de Sión, hasta ti llegará y vendrá el gobierno primigenio, el reinado de la casa de Jerusalén. ¿Por qué gritas tanto entonces? ¿Acaso no tienes rey? ¿Acaso ha sucumbido tu consejero para que te dé un ataque como de mujer que está de parto? Retuércete y prorrumpe en gritos, hija de Sión, como de parto, por cuanto ahora te toca abandonar la ciudad y vivir a la intemperie y ser conducida hasta Babilonia. Allí conocerás la liberación. Allí te redimirá el Señor del puño de tus enemigos. Pero por ahora se han aliado contra ti muchos países que dicen: profanémosla y veamos Sión por dentro con nuestros propios ojos. Sin embargo, ellos no conocen los planes que tiene el Señor, ni comprenden su determinación, que los está juntando como grano que va a ser triturado. Levántate y tritura, hija de Sión, que te armo con cuernos de acero y uñas de bronce, para que pulverices muchos países. Y he consagrado sus bienes y riquezas al nombre, al Señor de toda la tierra. Acude tú ahora en tropel como guarnición entera. Allí nos tienen sitiados, golpean en la mejilla con una vara al cetro de Israel. Oíd, por favor, lo que dice el Señor.
Levántate y acusa ante las colinas y que oigan las cumbres tu voz. Oíd, colinas, la acusación del Señor, vosotras cimientos eternos de la tierra, porque el Señor acusa a su pueblo y se pleitea con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice yo y de qué forma te agobié? Respóndeme, porque te hice subir de la tierra de Egipto, de una casa de esclavitud, y te puse Moisés, Aarón y Miriam por delante. Pueblo mío, recuerda, te lo ruego, lo que intentó Balac, rey de Moab, y cómo le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conocieras los juicios del Señor. ¿Y con qué me presentaré ante el Señor y me inclinaré ante Dios en lo alto? ¿Me voy a presentar sacrificando a fuego becerros de un año? ¿Pero es que acaso al Señor le satisfarían, aunque fueran miles de carneros y decenas de miles de ríos de aceite? ¿Qué le puedo dar yo? ¿Acaso mi primer hijo para paliar mis culpas, el fruto de mis entrañas para paliar los errores de mi alma? Pero hombre, Él ya te ha explicado lo que es bueno y qué es lo que el Señor pretende de ti. Que actúes con justicia y ames la compasión y andes con humildad al lado de Dios. La voz del Señor llama a la ciudad y la sabiduría teme tu nombre. Obedeced al cetro y al que lo ha puesto. Ahí siguen el varón de una estirpe perversa, tesoros mal ganados y fanegas amañadas indignantes. ¿Acaso daré por aceptables las básculas que mienten con la bolsa de pesas falseadas? La riqueza de sus ricos está llena de crímenes, y los que viven ahí engañan, y sus lenguas mienten en sus bocas. Pero yo he empezado a castigarte, devastación contra tus pecados. Tú comes, pero no te sacias, sino que es basura en tu interior. Retrocedes, pero no te libras, porque si alguno se salva, yo lo entrego a la espada. Tú siembras, pero no siegas. Tú exprimes aceitunas, pero no viertes aceite, y uvas, pero no bebes vino. Vives por las leyes de Omri y andas en todas las obras de Ahab por sus consejos. Por eso te he entregado a la devastación y a tus habitantes a hacer el ridículo y a cargar con la vergüenza de mi pueblo. Una vez más, la limitación de nuestra atención a solo parte de un documento, en este caso 2 capítulos sueltos de un documento que consta de 7, conlleva una correspondiente limitación de nuestra capacidad de comprender a dónde quería ir a parar quien lo escribió. De hecho, si nuestro cometido fuese estudiar el libro de Miqueas, no tendríamos excusa para no estudiarlo como un todo entero, como una unidad indivisible. Pero aquí nos interesa coger al vuelo algunas ideas de Miqueas sobre cómo funciona la ley del Señor para beneficio de la humanidad. La escena con que abre el capítulo 4 es la de la promesa para el futuro posterior al castigo necesario por la desobediencia del presente cuando profetizaba Miqueas. Es una visión donde la superioridad de los valores instruidos por la ley del Señor será reconocida por todos los pueblos y todas las naciones. A Jerusalén acudirán desde todos los rincones de la tierra para instruirse y formarse con estos valores. Miqueas no pudo imaginar el procedimiento, aunque sí acertó en cuanto al fondo de la cuestión. Por el procedimiento por el que todos los pueblos de la tierra llegarían a conocer cómo es que Dios desea que vivamos los seres humanos. Viviendo en una cultura fundamentalmente oral, donde la función de los documentos escritos era asistir a la memorización para recitar sus disposiciones en voz alta, Miqueas no pudo más que imaginar que para aprender la ley hubiera que personarse en Jerusalén, donde la ley se guardaba y se aprendía de memoria. No cabe duda
que hubiera aprobado, sin embargo, de la manera que primero la imprenta a finales de la Edad Media y ahora la digitalización informática pondría en las manos de todo el mundo los textos sagrados de los que en su día tan solo existían 1 o 2 ejemplares escritos laboriosamente a mano. Ya no hace falta que vayamos a Jerusalén, que subamos al monte del Señor, a la casa o templo del Dios de Jacob. Jerusalén, es decir, los documentos sagrados de la ley, ha venido a nosotros. La palabra del Señor nos ha llegado a todos, traducida a una multitud de idiomas. Para algunas lenguas, como el castellano, nos ha llegado en una rica diversidad de traducciones muy diferentes. Nos ha llegado con concordancias, léxicos y guías de estudio. Nos ha llegado acompañada de amplias bibliotecas de comentarios, sermones y explicaciones para todo tipo de aplicación y estudio. Y aunque ya hemos perdido la costumbre de aprendernos la de memoria entera, sin embargo, los recursos a nuestra disposición para referirnos a cualquier tema, punto, versículo o palabra nos permiten analizarla y estudiarla, meditarla y comentarla, orar con sus expresiones y predicar con sus valores morales y espirituales como Miqueas jamás podía imaginar que fuese posible. Lo que todavía falta es que nos la tomemos con la seriedad y el rigor que Miqueas esperaba. Las naciones del mundo, empezando con Israel y Palestina, que se disputan tener Jerusalén como capital de sus respectivos países, no hemos abandonado el camino de la guerra y de las armas. No hemos transformado nuestra industria armamentística en fábricas de maquinaria agrícola. No hemos aplicado nuestra tecnología bélica a la tarea urgente de alimentar a los millones de personas que cada año se nos mueren de hambre. El gran escándalo de nuestra generación es que con el presupuesto que las naciones del mundo dedicamos a armarnos y defendernos unos de otros, alcanzaría y sobraría varias veces para erradicar el hambre. La visión de Miqueas es alcanzable en nuestra generación. Lo que nos falta es que hagamos nuestros los valores humanos de la ley del Señor. Casi 3000 años después de Miqueas, la humanidad seguimos suspendiendo esa asignatura, la de transformar nuestra capacidad bélica en capacidad para alimentar a todos. El cuadro que pinta Miqueas, de tan bello y necesario, resulta infinitamente triste en su aplazamiento. Y cada cual se sentará a la sombra de su parra y de su higuera, y ya no hay quien lo espante, porque la boca del Señor de las huestes ha hablado. Es una escena de paz, una escena donde la tierra produce sus frutos para todos, indistintamente, indiscriminadamente, en todas las naciones y sin importar cuáles sean sus ideas o creencias, y todos podamos descansar de tenernos miedo unos a otros. Pero esta escena no se produce espontáneamente, porque sí. Es el producto directo de que se haya hecho la peregrinación que prevén los versículos anteriores para aprender la ley del Señor. Depende de que esa ley, una vez aprendida en la amplitud de su buena disposición para la vida humana en paz y armonía, se llegue a obedecer y poner en práctica. La boca del Señor habló. Ese es el dato de que se desprende todo lo demás. Puesto que el Señor habló y puesto que dijo las cosas que dijo y no otras, si le hacemos caso, viviremos en paz y habrá suficiente para que todos se sacien y nadie pase hambre ni miedo. Uno de los pasajes más memorables del libro de Miqueas es donde pone en el capítulo 6: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Qué le puedo dar yo? Pero hombre,
Él ya te ha explicado lo que es bueno y qué es lo que el Señor pretende de ti, que actúes con justicia y ames la compasión y andes con humildad al lado de Dios. A veces complicamos demasiado el tema de cumplir los mandamientos de Dios y vivir como a Él le agrada. Desde luego, se estila demasiado entre los cristianos exagerar las presuntas carencias de la religión del Antiguo Testamento con sus ritos de sacrificios de animales. No podemos perder de vista que el propio Antiguo Testamento conoce perfectamente que todo el fausto de sacrificios y holocaustos, por muy significativo que fuese como expresión religiosa de fervor popular, nunca puede sustituir el que se preste la debida atención a las cuestiones más prácticas de la vivencia humana que enfatizan estos versículos. Veamos, por último, un postrer aspecto de lo que se observa en estos dos capítulos de Miqueas. La ley del Señor, por la propia exigencia de que se reciba con seriedad, humildad y obediencia como pronunciamiento divino, esconde un puño de acero dentro del guante de terciopelo. La intención del Señor al instruirnos con su palabra no es edificarnos mentalmente, calmar nuestros temores existenciales con consolaciones espirituales, ni deleitarnos con utopías literarias para soñadores y poetas. Su intención es que vivamos de determinada manera y que viviendo así alcancemos la paz, la armonía y la prosperidad mancomunada de toda la raza humana sin dejar a nadie abandonado. No vivir así conlleva consecuencias nefastas. En esto no hace falta que abundemos aquí, puesto que ya hemos dedicado otra lección a hablar de la caída, de la humanidad y sus consecuencias personales, sociales y económicas y cósmicas. La ley es la propuesta de Dios como solución a la caída. Donde nosotros hemos errado, Dios nos instruye con sabiduría, paciencia y ternura para que enmendemos nuestros caminos. La ley es gracia, la ley es misericordia divina, puesto que viviendo conforme a los valores humanos y espirituales que nos inculca, aprendemos a combatir los efectos de nuestra caída en el pecado y enderezamos así las conductas que se nos torcieron. Pero si a pesar de que Dios habló seguimos como si nada, si hacemos oídos sordos a su voz, seguiremos condenados a entendernos con las consecuencias nefastas del pecado. Aquí en nuestros dos capítulos de Miqueas vemos en la segunda mitad de ambos capítulos el juicio y el castigo como el lado oscuro de la ley. Asimilada y obedecida, la ley es todo luz, paz, armonía y belleza. Ignorada y rechazada, la ley es juicio, condenación y castigo. Si no fuese así, carecería de seriedad. Si no fuese así, carecería de credibilidad. Si la ley nos es dada como propuesta para salir de nuestra situación de pecado y condenación, la bendición que nos ofrece siempre tiene que estar condicionada a que en efecto se cumpla. Pero hay que insistir siempre en que estamos hablando de cosas prácticas y mundanas, que no cuestiones abstractas y difíciles de comprender o de hacer. Los últimos versículos que hemos leído hoy hablan de básculas que mienten, pesas falseadas, riquezas logradas mediante el crimen y la mentira. Es una especie de síntesis de lo que motiva toda la ley del Señor. Estas cuestiones prácticas son las que marcan la diferencia entre los que conocen, aceptan, aman y cumplen los preceptos divinos y los que no. Toda religión que no toque estas cuestiones no es más que ofuscación, confusión, malabarismos intelectuales y piedad religiosa hipócrita. Y con esta reflexión terminamos por hoy.
En nuestra próxima presentación veremos lo que nos dice el Salmo 119 acerca de las virtudes de la ley divina. Hasta pronto.